y si el alma solo necesita que la escuches para empezar a sanar. A veces creemos que el tiempo basta para curar cualquier situación, pero hay heridas que sentimos que no se cierran, y para poderlas cerrar debemos realizar actos de conciencia y de amor. Y si esa herida que tanto duele es una puerta que el espíritu quiere que cruces para volver a ti, porque detrás de cada dolor hay una memoria, y detrás de cada memoria una oportunidad de liberación y de sanación. ¿Estás listo para dejar que la divinidad limpie esa parte de tu corazón que aún duele? El camino hacia la paz es más sencillo de lo que imaginas. Hoy te acompaño desde el Ho'oponopono para iniciar ese viaje de regreso a ti, a tu sanación, a tu paz y a tu armonía, dando respuesta nuevamente a lo que en Ho'oponopono es limpiar. A lo largo de la vida acumulamos heridas, muchas de ellas tan antiguas que ya no recordamos de dónde vienen, pero siguen ahí, latiendo dentro de nosotros, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones e impidiendo que tengamos paz. Morna Simeona decía que todo lo que experimentamos es un reflejo de las memorias que llevamos dentro y que al limpiarlas podemos soltar el peso que no nos pertenece y el dolor que nos aleja de nuestro verdadero ser. Limpiar en Ho'oponopono es soltar con amor, es rendirse ante la divinidad con aceptación y confianza de que ella se encarga de resolver la situación. No es negar lo que dolió, sino liberarlo desde la raíz. Y para eso hay que aceptar que si algo está en mi realidad, hay algo en mí que puede ser sanado con amor. Y hoy quiero invitarte a decirle adiós a ese dolor que ya no necesitas y permitir que la sabiduría del Ho'oponopono haga su trabajo, que a través de los códigos sagrados se active en ti la limpieza y tu alma se libere. Voy a explicarlo de una forma básica. El ser humano, o sea tú, eres un ser, pero tal parece que te percibes como si fueras dos personas. Una es la forma como tú te ves a ti mismo y la otra es cómo ves a los otros, cómo ellos te reflejan. Algunos te muestran cosas de ti que te gustan y otros te reflejan aspectos que no te gustan tanto. ¿Por qué pasa esto? Porque careces de armonía y orden en tu interior y por esto piensas una cosa, dices otra y actúas de forma diferente a las dos anteriores y por esto vives en caos. El Ho'oponopono te enseña a generar esta armonía alineando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para vivir en paz. Cuando actúas desde el yo humano, pierdes tu poder, porque estás en lucha, en crítica, en juicio, en comparación, en la desvalorización. Y como esto es una energía, atraes a tu vida más de lo mismo que no quieres. Pero cuando actúas desde tu yo divino o desde la autoidentidad, como nos enseñó Morna, comienzas a reconocer y a entender que eres parte de la unidad, de ese espíritu universal que es amor. Esta fuente divina te aporta la inspiración, el poder y la fuerza para resolver cualquier situación, por compleja que te parezca. Y al ser consciente de que formas parte de esta unidad, no puedes rechazar a nadie por malo que a ti te parezca. Para practicar Ho'oponopono necesitas aceptar y perdonar la realidad más dura, cruel y fea que veas en tu vida, para hacerte responsable 100% de lo que no te gusta y reclamar el poder para transformarlo. El Ho'oponopono te da la capacidad de ver el reflejo de tu interior en la sociedad, en tu pareja, en tus hijos, en tus amigos, entre otros, y puedes corregir tu percepción a través del amor. Te preguntarás, ¿y dónde está ubicada la parte de mí que crea las situaciones problemáticas o retantes? Está en tu mente inconsciente. Allí residen todas las causas del sufrimiento y el dolor que experimentas, las cuales haces realidad a través del juzgamiento, la crítica, la envidia, el odio, el enojo, entre otros, y lo manifiestas a través de tus pensamientos, palabras, obras y vibraciones. Cada que experimentas un sentimiento derivado del miedo, debes entregar el perdón y perdonarte a ti mismo. Al tomar el 100% de responsabilidad,
Tienes todo el poder de cambiar la realidad que no te gusta y retornar a la paz interior. Morna decía que todo el sufrimiento es mental y está asociado con los pensamientos que están ligados a emociones de dolor, resentimiento, culpa y trauma. Por esta razón, practicas Ho'oponopono para limpiarte a ti mismo y no para que otros cambien su forma de ser. Esta es una consecuencia de la transformación interna que tú has hecho. El Ho'oponopono es un sistema de autosanación. Al hacerte consciente de que estás conectado a la chispa divina y recibir la inspiración de hacer siempre lo correcto. Cuando tienes un trauma infantil, ese dolor se queda guardado en la mente inconsciente y puedes seguir atrayendo a tu vida las mismas historias, una y otra y otra y otra vez, sin que te des cuenta. Como está oculto, no lo puedes ver directamente, pero la vida, con sabiduría, te lo va mostrando y lo reflejan otras personas o en otras situaciones que te afectan para que puedas reconocerlo. Y cuando lo reconoces y dices con humildad, esto que veo afuera también está en mí. Es ahí cuando comienza la verdadera transformación y el proceso de limpieza. Hagámoslo de forma práctica. Y te lo voy a contar a través de un ejemplo de mi vida. En cierta ocasión llegó una persona muy allegada a mi familia que a mí no me simpatizaba, que me molestaba cómo hablaba, lo que decía, todo lo que ella representaba. Y cuando la persona se iba, todos comenzaban tan querida tal persona, que tal cosa, que tal otra, hablando pues dando mm, todas las cualidades positivas de esta persona, que como era querida, que como era de amable, y yo me quedaba callada, me decían, pero usted ¿por qué no dice nada? Yo, porque a mí no me simpatiza. Hay algo en ella que a mí no me gusta. Hasta que caí en cuenta y lo hice consciente que era que había en mí algo que yo veía en ella que no me gustaba. Cuando yo entendí esto, sentí como un estremecimiento en todo mi cuerpo y empecé a mirar. Yo le estoy impartiendo a la gente este entendimiento. Yo lo tengo que hacer vida en mí, porque yo no puedo hablar de una cosa y hacer otra. Y comencé a trabajar en mí esto que veía en la persona que no me gustaba, que no me cuadraba. No les voy a decir que esa situación se solucionó en 5 días, en 8 días, en un mes, no. Se tardó bastante, se tardó bastante para solucionarse la situación. Hasta el punto de que esta persona viene, ya llega a mi casa y yo siento el placer de atenderla, de hablar con ella, de brindarle algo. Y hemos empezado a generar una relación de amistad, no íntima, pero sí una amistad o un compartir ameno que antes yo no era capaz de soportar, porque había en mí algo que yo veía en ella que no me gustaba. No me pregunten qué es porque no sé, pero eso que había ya desapareció. Y yo ya siento agrado cuando veo y cuando escucho a la persona, cosa que no sentía antes. ¿Qué hice yo? ¿Cómo hice mi práctica? Se las voy a decir, o si ustedes la quieren hacer de igual manera. Si deseas, cierra tus ojos y repite conmigo. Yo le decía, divina presencia, limpia en mí todo lo que está creando esta situación. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Otras veces le decía, divina presencia, limpia en mí todo lo que ha originado este dolor y limpia todas las memorias que me atan al sufrimiento y a todo aquello que yo no entiendo en este momento. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Esto lo repetía 10 veces
Luego decía, divina presencia, borra en mí. Terminaba la oración, cualquiera de esas dos que hacía. Lo decía por 10 veces. Terminaba diciendo, gracias, gracias, gracias. Luego volvía y decía, divina presencia, libera en mí. Otra vez toda la oración, lo decía 10 veces, terminaba diciendo gracias, gracias, gracias. Y por último, divina presencia, transmuta en mí. Lo mismo otras 10 veces. Y culminaba diciendo las últimas 10 veces, divinidad, uno mi voluntad a tu voluntad. También lo repetía 10 veces. Terminaba con lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Lo asumo el 100% de responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. De esta forma hice la práctica por mucho tiempo, hasta que la situación se solucionó o se resolvió en mí. Y esta persona también transformó su forma de ser conmigo, porque ella primero era apática, claro, porque yo le reflejaba la apatía. Ella también era apática conmigo. Ahora es afable, ahora es formal. De esta forma realizo yo mi práctica con cada situación que se me va presentando o con una enfermedad de alguna persona. Si deseas, hazlo, pero hazlo con confianza hasta que sientas que algo cambia en ti. Lo haces con la escucha en tu corazón y te vas a dar cuenta cómo funciona. Al practicarlo le estás diciendo sí a una nueva forma de vivir. El Ho'oponopono es un camino de sanación, de liberación y de vuelta al amor. Si este mensaje resonó contigo, déjame un comentario y un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte con quien también necesita soltar su dolor. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.